cuenta, después la literatura de lengua de signos tampoco se dan cuenta. Eso es lo normal, ¿no? Cuando tú no lo conoces, tú ya vas a... Exactamente. Para mí esta asignatura lingüística de la lengua de signos es mi pasión, de verdad, mi prioridad, la que más me ha gustado de todas. He tenido la gran suerte. Sí, he tenido la gran suerte de participar en esta asignatura. Aquí en España, en los colegios para personas sordas, hay pocas referencias literarias, se utiliza poco. Aquí nada. En Estados Unidos muchísimo. Los niños sordos, desde que son pequeños, tienen contacto entre ellos, continuamente signando. Entonces, si de algo no se enteran o van creando literatura, se van dando cuenta, van grabando, van guardando estos documentos, pueden hacer juegos, sí, recopilar toda la información para después, cuando llegan a la Universidad de Gallaudet, darse cuenta de que lo que era un juego tiene un nombre. Eso es, tienen una gran calidad. Sí, es como una lengua natural suya, van creando y de ahí van ellos adquiriendo, ¿no? Que luego Gallaudet pueden ellos también aprovechar. Es una gran oportunidad y una suerte para las personas sordas de Estados Unidos, porque aquí en España se utiliza el oralismo, la lengua de signos, la verdad es que... El oralismo son como loros, ¿no? Claro, yo cuando vengo aquí a España y voy a intentar explicarlo, intentar que la lengua de signos puede utilizarse, que las personas sordas, cada uno puede crear literatura, pueden grabarse y después enseñarlo dentro de la comunidad sorda para demostrar, mira, aquí tengo esto, tened cuidado. Eso es, tened cuidado que literatura hay, existe y está aquí documentada y registrada. Claro, tienen la gran suerte de que todo eso lo tienen documentado, guardado y que eso les sirve posteriormente. Sí, en América desde el año 1923, hay literatura documentada. Tienen una gran cantidad de archivos. Sí. Y ahora estamos investigándolo allí. Las cámaras eran muy antiguas, pero sí, hasta hoy se conserva. ¿La posibilidad de tener todo eso guardado y en lengua de signos? Hay historias, por ejemplo, de historias particulares de su vida o cosas que han estado trabajando en el instituto, tienen poemas, tienen música, todo adaptado a la lengua de signos, grabado y documentado. Muchas tienen baja calidad, se han perdido, pero si comparamos aquí con España, la verdad es que en Estados Unidos hay una cantidad enorme de recopilación. Llevan años y años trabajando y documentando. Estados Unidos tiene una gran recopilación, lo tiene todo allí guardado. Sí, entonces ahora podemos investigarlo. Yo he tenido la oportunidad de investigarlo. Por eso están tan desarrollados y tan avanzados. Aquí todavía no hemos comenzado. Aquí todavía en ese aspecto estamos un poco dormidos, no entendemos todavía la necesidad y la importancia. Allí están muy desarrollados en ese aspecto. Tú me estás hablando de 1923, que estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. El tener todo eso conservado para que tampoco perderlo, porque le puede servir para ellos avanzar. Sí, por eso es importante que ahora, y pensando de cara al futuro, compartamos la información, recopilemos todo lo que podamos hacer, guardarlo, crear películas, grabaciones, para que en el futuro, cuando los niños lo vean, se den cuenta del modelo. Después podamos aprovechar todo eso. Exactamente, que veamos el avance, que trabajemos en ello. Y así vemos esos niños del tiempo de atrás, cómo era el sistema educativo, cómo se desarrollaba, y ahora podemos ver los cambios y el desarrollo y el avance. Si todo eso lo perdemos, lo borramos, eso no nos sirve de nada, porque no podríamos seguir desarrollándonos en el colectivo sordo y la lengua de signos. Yo he tenido la gran suerte de participar en esta asignatura, porque la lengua de signos americana hemos visto un montón de documentales de 20 o 30 películas en las que hemos estado visualizando durante una semana, hemos estado viendo 20 películas, visualizando y analizándolas semana tras semana. Una extensa recopilación de documentación de películas que hemos podido analizar. ¿Tú has estado también? Sí. Y has sido capaz de ver todo eso. Sí. Hemos estado analizándola. Y habéis visto, bueno, de tiempo atrás, ¿no?, que habrá evolucionado mucho la lengua de signos también, habrás visto el antes y el después en la evolución de la lengua de signos, en lo que son las asignaturas también, ¿no?, desde 1923 hasta hoy.
Sí, depende de la zona. Como América es muy grande, dependiendo de si es la zona este, oeste, norte o sur, se utilizan distintas lenguas de signos, las características también, la diversidad cultural, si son personas blancas, de color, o afroamericanos. Las investigaciones de la asignatura se llama sociolingüística, la asignatura que trabaja con esto. Sí. Yo pensaba que todos tenían el mismo, aproximadamente tenían una lengua de signos muy similar. Ocurre como aquí en España, dependiendo de la región de la que venga la persona, de Madrid, de Valencia o del lugar de donde venga, tienen signos específicos, aunque la lengua de signos sea en general la misma. Hay signos de animales que cambian, o los colores, sí. Pues allí ocurre igual, su nombre es dialectos, sí. Son distintos dialectos. Igual que aquí, ¿eh? Yo no sabía que allí también sucedía eso, pensaba que en América estaban un poquito más. Hay zonas en las que pueden coincidir, hay zonas en las que se hacen diferencias dependiendo de la raza, de la procedencia. Si, por ejemplo, son lesbianas, gays, en general, tanta diferencia en general. Sí, se puede investigar, hay distintas investigaciones. Ahora he trabajado en una asignatura en sociolingüística en la que algunos alumnos elegían un tema para investigar. El tema que yo elegí era si las personas sordas tenían interés en aprender otras lenguas de signos allí en Galaudé. Entonces había alumnos sordos que han participado. ¿Y qué han dicho? Y sí, han querido participar y el resultado es interesante. Había alumnos internacionales que estaban dispuestos a querer aprender otras lenguas de signos, tenían muchas ganas. Había alumnos americanos sordos que estaban reticentes al aprendizaje de otras lenguas de signos. Decían, ¿para qué? Si yo con la lengua de signos americana, ¿para qué necesito otra lengua de signos? Me es suficiente con esta. Claro, pero decía como que yo ya estoy aquí, ya la que tengo es esta. También hemos visto si las lenguas de signos son... si es necesario aprender otra lengua de signos distinta a la americana o solamente con la americana. A ver qué ocurría con esos alumnos sordos dentro de Galaudé, qué pensaban. Y sí, les parecía interesante, pero que no les haría falta aprenderla. En las investigaciones me he dado cuenta de que hay otras lenguas. Bueno, también así podrían colaborar entre ellos, ¿no? Y bueno, investigar entre los distintos países, Estados Unidos, otros países, y así aprendemos más de la lengua de signos, ¿no? Sí, mientras más lenguas de signos sepamos, mejor. Podemos ir adquiriendo y vemos pues las diferencias y con eso comparamos en Estados Unidos no es negarnos a aprender otras lenguas y de esa manera enriquecemos y podemos avanzar mucho más, ¿no? No hay que diferenciar. Sí, aquí en el ciclo, en el mes de septiembre, perdón, hay una asignatura dentro de Galaudé, japonés, lengua de signos japonesa. Pues dentro... ¿Y se creó dentro también? ¿Allí también no se creó, que se enseña allí. Hay algunas personas que acceden a Japón, son personas sordas que aprenden la lengua de signos japonesa. Y cuando quieren acceder a Galaudé, tienen que saber lengua de signos americana. Esta es mi lengua, mi primera lengua es la lengua de signos japonesa. Ahora necesito saber lengua de signos americana para utilizarla todos los días, pero quiero que estas personas que están aprendiendo lengua de signos americana, cuando lleguen a Japón, enseñen lengua de signos. ¿Y eso qué tal? ¿Cómo has visto el resultado allí en Japón? Hay muchas personas que participan, pero la verdad es que no puedo... claro, es un grupo máximo de 15 personas. Sí, son 15 personas en la asignatura. Y hay ahora muchas, se está investigando y se está aprobando, ¿no? Sí, para el año que viene podría haber más. Un día vi a una compañera mía en una conferencia que se organizó, en una jornada para ver cuántas personas participaban. Más de 50. ¿Más de 50? Sí, yo participé, quería aprender lengua de signos japonesa, pero me dijeron que en esta asignatura específica
En septiembre sí que empezaría. Y comenzaría en septiembre. Y la duración sería de un año. Y se hablaría en ese jornal, sí, lengua de signos. la lengua de signos japonesa. Sí. Hay otras asignaturas como francés, por ejemplo. Hay alumnos españoles. Hay una alumna que nació en Salamanca y durante un año estuvo aprendiendo lengua de signos española allí en Calaudet. Sí. El problema es que esta chica quería trabajar en la enseñanza de lengua de signos allí, pero hace falta durante 5 años. Si tiene menos de 5 años de experiencia... Claro, no es tiempo suficiente, sí. Necesita más tiempo sí. para poder adquirirla bien. Hace falta tener una experiencia de 5 años, pero el acceso a la UDER, a Estados Unidos, el acceso... Si esta persona quiere pasar de un país a otro, puede hacerlo, ¿no? Para que te con un autoricen y examen. puedes pedir permiso. Sí. Ahí tienes que tener un visado, ¿no? De 5 años, y es muy complicado tenerlo. Y entonces cuando ya tengas ese visado es cuando puedo permitirme el estar allí, pero eso es muy difícil, ¿no? Te ponen muchas limitaciones para poder acceder. Depende de las leyes de cada país, sí. Vale. No depende de cada país, depende de cada país, del gobierno suyo, de leyes, sus normas. Claro, en Callaudeno es ya un problema de lo que es el país, de Estados Unidos, que es el que te pone esa normativa o esa ley. Depende de si estamos aquí, en Madrid, en Sevilla, en las distintas comunidades, vale. Cada uno tiene un papeleo distinto. No sabía de esa peculiaridad. Quería hablar de mi experiencia. He estado trabajando enseñando inglés a alumnos sordos internacionales. Con anterioridad creo que lo he dicho, que se utiliza mucho el dactilológico y la lectoescritura no se utiliza. Hay alumnos japoneses, chinos, árabes. Entonces, lo primero que hay que enseñarles es el dactilológico poco a poco, las palabras, las estructuras de las frases, el significado de una palabra junto con otra, todo esto en lengua de signos americana. La lengua de signos para ellos y para mí, la lengua de signos americana, perdón, no es su lengua nativa, ni para ellos ni para mí, entonces es complejo el aprendizaje y la enseñanza. Entonces todos al mismo tiempo tenéis que ir aprendiendo lo que es la lengua de signos americana, ¿no? Con su estructura, ya sean del país que sean, ¿no? Que aunque no tengan ellos un dactilológico, tienen que adquirir el dactilológico americano. Sí, pero además con anterioridad, antes de acceder a la UDER, deben dominar el inglés. Lo que comentaste hace un momento, ¿no? Que hasta que no tengan bien adquirido el idioma americano... Sí. Ese era uno de los trabajos. Otro trabajo ha sido en el departamento de neurolingüística. Un profesor muy famoso, una profesora, perdón. ¿Vale? ¿Cómo? Se llama... Petito. Lo que se hace es analizar las estructuras cerebrales, cómo es el funcionamiento de una persona. Se le colocan unos cascos para ver en qué zona, dentro del cerebro, en este área, en esta zona, es la zona dedicada al lenguaje. Si una persona es oyente, su parte del cerebro se desarrolla con normalidad. Y la lengua de signos en la otra parte del cerebro. No necesita escuchar. Ahora sabemos que esta parte es la encargada del lenguaje, de la comunicación, del aprendizaje de una lengua. Da igual que sea lengua de signos o lengua oral. No importa. Esta es la zona del cerebro dedicada al aprendizaje de un lenguaje. Esta es la parte del cerebro. Entonces, podemos demostrarlo, que la lengua de signos es una lengua, igual que la lengua oral, que en esta zona del cerebro, que es la dedicada al aprendizaje de un lenguaje, esto tiene un nombre equivocado desde hace muchísimo tiempo. Este nombre era tejido auditivo.
significa que en esta zona del cerebro lo que se está demostrando es que es la zona dedicada al lenguaje, da igual que sea escuchando a través del canal auditivo o del canal visual. El nombre está equivocado, llevamos años con un nombre confundido. ¿Y el nombre cuál es? ¿El área del lenguaje? No, todavía no se sabe. Designado ningún nombre. Esa es la parte del en cerebro este donde se adquiere el lenguaje. Sí, aquí he estado trabajando en también. En este departamento es donde se ha visto y se ha podido denotar todo eso, ¿no? Es muy importante, sí, es muy importante ver el funcionamiento del cerebro, qué parte es la que está relacionada, igual que esta está relacionada con el aprendizaje del lenguaje, a ver qué funcionamiento tienen las otras partes. Es muy difícil, todavía, me imagino sí. que eso será muy difícil, no Tendremos, es tan fácil. En lo que es la parte esperar. auditiva sí está claro, ¿no? Pero todavía lo que es la parte de sordoceguera es la que estaban ahora investigando. Muy interesante, me parece muy interesante. Antes de esto quería deciros una asignatura que es francés, que la he cursado allí en Gallaudet. Quería explicaros cómo lo hacíamos. Mi profesor tiene 3 características: es sordo, africano, se me ha olvidado la otra, sordo, africano, es sordo y africano. Y yo, por mi parte, soy oyente y de Europa, europea. Los dos, tanto él como yo, estamos en Estados Unidos, en Gallaudet, con lengua de signos americana. En las clases la lengua de signos es lengua de signos americana, es la que utilizamos. Él tiene que enseñarme a mí francés, lectoescritura francesa, y cómo me la enseña. Está ahí en Estados Unidos y yo te enseño la lectoescritura y yo tengo, o sea, que estoy aprendiendo el americano, pero tengo que enseñar lectoescritura. Gracias al filológico, porque es mi lengua la francesa. Eso es. Toda la gramática, todo es lengua de signos americana, pero yo lo que estoy aprendiendo es la lectoescritura francesa. Es interesante porque él es sordo, de África, y yo oyente, y de Europa. Los dos dentro de América, utilizando una lengua de signos americana, pero con el aprendizaje de una distinta lengua que es la lengua de signos, que es la lengua francesa, perdón. Muy complicado, ¿no? Muy complicado el tener que cambiar ahora. Sí, para mí es muy importante que el profesor sea sordo, porque la verdad es que era todo muy visual. Muy atenta, ¿no? Porque era muy interesante y además tenías que estar por el sentido. Sí, para mí es un modelo, una persona sorda, adulta, que me enseña una tercera lengua. Claro, estás adquiriendo ahí también una formación muy interesante, ¿no? Te estás adquiriendo ahora también en lengua francesa. Es una experiencia muy importante para mí dentro de Gallaudet, haber también enseñado lengua de signos a alumnos sordos, a personas sordas, perdón, y ver su reacción. La escritura. ¿Público? En las investigaciones, pues una vez que han finalizado las investigaciones, yo las publico, las publico. Sí, se me había olvidado el signo en español, estoy ahora con la lengua de signo americana. Las publico, eso es, sí, vaya, se me ha olvidado. Vale. Los profesores míos publicaban, todas las publicaciones eran en inglés y escritas. Y yo me daba cuenta del trabajo de investigación de lingüística que no conocía, y para mí un profesor sordo con un modelo distinto. La verdad es que en España esto ¿dónde ocurre? En España no se sabe. Hace falta en las universidades personas que dominen este modelo de... Ay, que me confundo con la lengua de signos americana. Significa subir un estatus, cambiar el modelo, eso es. Ascender, ¿no? Sí, que ¿dónde están los profesores sordos? Nivel, ¿no? Ahí, eso es lo que quiero decir. Que los niños sordos, si no ven a modelos referentes sordos, entonces no pueden empatizar con ellos, necesitan modelos de referencia.
querer llegar a ser como esa persona, ¿no? Eso es lo que motiva a todo ese alumnado. Eso es. Si no, allí hay una cantidad de profesores sordos con unos currículums impresionantes. O sea, que todos tienen un currículum que es importante. Pero claro, con anterioridad deben ir a colegios específicos para personas sordas en la que todo el tiempo la lengua que se utilice sea la lengua de signos. Claro, eso es fundamental desde pequeñitos, que consigamos ese desarrollo desde que son pequeñitos para que luego cuando lleguen a su madurez hayan tenido ya adquirido un buen nivel. Ojalá que eso ocurra aquí en España. Aquí vemos que eso no sucede. Esto es un tema importante porque cuando he ido a Galaudé, algunas personas me preguntaban: ¿tú eres oyente? ¿Por qué estás aquí si no eres sorda? ¿Para qué has venido aquí a Galaudé? No eres sorda. ¿Aquí no hay sordos que vengan a Galaudé? Que en Galaudé los sordos españoles, perdón, no quieren venir a Galaudé. Entonces, claro que las personas sordas quieren venir a Galaudé. Es la única universidad del mundo en la que la comunicación es plenamente en lengua de signos. Su lengua claro que todo se signa, todo es accesible para el sordo. Claro, pero yo como oyente, ahora os lo voy a explicar. Yo solicité una beca en la que los requisitos más importantes que me decían eran un buen dominio del inglés y también notas muy altas en la carrera universitaria, en la titulación que yo tuviera. Sí. Lo más importante es las notas en inglés y la buena nota en la carrera. Entonces, la situación de las personas sordas aquí en España, ¿cuál es? ¿Con qué nos encontramos? Padres oyentes con hijos sordos, y cómo le enseñan la lengua de signos. ¿Hace falta la lengua de signos? Sí, pero si los padres son sordos y los hijos son sordos, la lengua de signos dentro de casa obviamente se utiliza. Educativamente, desde la primera etapa escolar, en primaria, no hay intérpretes. No es hasta que se llega a secundaria cuando tienen algunas horas de interpretación dentro del aula, pero no a tiempo completo, solo algunas horas. Pero de aquí, con anterioridad, en la etapa primaria no existe la lengua de signos en el aula. Entonces le estamos, venga a enseñarle a los sordos información, información, información que pierden. En la segunda etapa escolar sí que se empieza con el intérprete, sí, pero los contenidos claro, si es que en la primera etapa no han podido trabajar, ¿qué hacemos en la segunda etapa? Hay un retroceso en el alumnado. Claro, porque la base... Pero no es porque tengan ningún tipo de problema cognitivo, es que los profesores piensan que los alumnos sordos tienen problemas cognitivos. Que tienen, no. Dense cuenta de que en la primera etapa escolar no se les ha expuesto a la lengua de signos. Ha sido a partir de la segunda etapa cuando algunas horas de lengua de signos se le han dado. ¿Cuántos alumnos pueden acceder entonces a la universidad? ¿Cuántos? Pocos. Y además que tengan una buena nota en inglés, ¿cuántos? Bueno, de eso, algunos por ahí, poquitos. Si uno de esos alumnos sordos llega a la universidad, consigue buenas notas y pide la beca, ¿cuántos hay? Porque yo no conozco a ninguno. ¿Qué pasa? ¿Que los alumnos sordos aquí en España no quieren ir a la única universidad de sordos para el mundo? Pues claro que sí. El problema es que cómo llegan hasta ahí. Tienen muchas trabas para acceder. ¿De quién es la responsabilidad? De la situación de las personas sordas aquí en España. Yo soy oyente, he accedido a Galaudé. ¿Por qué? ¿Porque soy oyente? ¿Porque he tenido suerte? No. ¿Es justo que yo haya ido a Galaudé siendo oyente? O porque te han dado la beca, porque tienes tus notas, porque vienes de lingüística, tenías el inglés... Sí que he trabajado durísimo, pero comparativamente, si comparamos a una persona sorda en la misma situación que yo, no podemos compararla, no podemos entrar en una comparación. El sordo... Entonces, siento la responsabilidad ahora que he venido de allí de intentar que se produzca algún cambio, de que las personas sordas puedan acceder. Por eso estoy aquí. Por eso la costumbre es que la comunidad sorda, yo que soy oyente y sé lengua de signos, utilice para mi exposición aquí en esta charla, ¿qué lengua? ¿Qué utilizo? La lengua de signos. Lo normal sería que utilizara la lengua oral, porque aquí la mayoría soy oyente.
a excepción de algunos que son sordos. Pero es que pienso, si aquí hay alguna persona sorda, por respeto a la comunidad sorda, debo utilizar esta lengua, la lengua de signos, que es la que estoy utilizando. Utilizar la lengua de signos. Eso es, por respeto a las personas sordas que acuden aquí. Es cuestión de actitud. Es muy positivo. Es muy importante esto. Que claro, sabiendo el que hay cambio se irá dando poco a poco. Tú utilizas la lengua de signos, dice, pero aquí en España no hay respeto y aquí todavía oficialmente no se ha llegado a consolidar el que se utilice la lengua de signos. Estamos cambiando muy lentamente, pero bueno, un paso cada 5 años, hay que esforzarnos, hay que esforzarse, hay que intentar que esto conseguir los objetivos. Cuesta mucho trabajo aquí en España, en Gallardet es fabuloso que allí hayáis conseguido el que al sordo se le tenga en una buena estima. Sí, al principio mi lengua de signos era muy complicada. Te he visto a ti cuando has venido con la lengua de signos americana y dice, yo sería incapaz de hacerlo todo en dactilológico. Dice, todo en dactilológico es sorprendente, yo no creo que llegara a escribirlo. Sí, la verdad es que el dactilológico allí es impresionante. Ahí hay una pregunta por ahí. Perdón, un momentito que no te veo. Como tú estás comentando, perdona, a ver, mira, eso, ¿te importaría venirte aquí para que te vean también los sordos? Perdón, os voy a explicar. En Gallardet la costumbre es que si hay alguna duda, en lengua de signos la persona salga aquí al estrado para que el resto pueda verlo. Por favor, ¿le importaría venir? No hay ningún problema de que sea oyente, hay intérpretes que le interpretan en la lengua. Te voy a hacer una pregunta. Por lo que tú estás comentando, me dices que yo me venga aquí, que cuando se sabe la lengua de signos lo importante es salir aquí y que signe. Y dije, yo me he quedado sorprendida porque es un punto muy positivo y a tu favor. Porque yo recuerdo que el año pasado o anteriormente, cuando tú estuviste aquí, en la última charla que estuviste hablando y que se subió por el YouTube. Sí, lo hice en oral. Sí. Porque todavía no dominaba perfectamente la lengua de signos americana, tenía dudas, en fin, he estado pensando, recapacitando, necesitaba un tiempo, pero ahora ya... Ahora sé que debo hacerlo. Ahora sé que cuando debo tú en Gallardet es el que te ha influenciado y has conseguido, dice, para mí, esta jornada, yo me estoy quedando sorprendida porque me encanta, porque estás utilizando mi lengua de signos, en la cual, bueno, cuando a mí me traducen y tengo un intérprete, pues sí, es importante, porque si no sabes signar es lo normal. Y es una forma de apoyo para que me llegue la información, pero para mí lo que más me gusta es que eso, que sea directamente, que seas tú en primera persona la que me signe. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Allí en Gallardet había un problema. Cuando una persona participaba en una conferencia y era oyente un día, hace poco, esta persona oyente quería hacerlo en lengua de signos, pero su lengua de signos era un poco básica, entonces las personas sordas no les gustó cómo lo estaba haciendo. Allí en Gallardet, la persona sorda quiso hacerlo en lengua de signos, pero su lengua de signos era mala. Las personas sordas empezaron a protestar, a decir que era una lengua de signos que no les gustaba, pero yo, desde pequeña, la lengua de signos no es mi lengua de signos natural. Yo empecé con los 20 años a aprender lengua de signos. Entonces, veo que poco a poco he ido mejorando la lengua de signos, aunque no haya sido mi lengua natural, y que ahora estoy capacitada y pienso que antes de esta conferencia, de esta charla, avisé a los intérpretes de que si mi lengua de signos no la comprendían bien o las personas sordas no la comprendían, que yo me cambiaba, que la intérprete subía aquí al estrado y la intérprete interpretaba en lengua de signos, pero como veo que no hay ningún problema, entonces he seguido haciéndolo. No he dicho absolutamente nada, que no se te entiende, normal. Si tengo algún signo americano, pues Eduardo me ha estado ayudando a corregirlo, porque hay personas sordas y oyentes. Es muy importante, esto es muy importante. En Gallardet, ¿no?
es muy fácil que las personas dentro de mi departamento de lingüística, todas son oyentes e investigan la lengua de signos. Qué raro, ¿no? ¿Dónde están las personas sordas que hacen falta aquí? Que participen. Los sordos que sean. Venga, a animaros a estudiar, a participar. Es necesario que estén siempre sordos y oyentes estén unidos. Y con eso pues trabajar mucho más la lengua en ambos aspectos, tanto en lengua oral como en lengua de signos, y hacer una fusión. Claro, para ti es natural, porque desde que naciste eres sordo y es tu lengua, pero para mí no. Entonces tenemos que colaborar, tenemos que estar unidos. Pero los dos podemos trabajar juntos. Eso es. Yo te puedo ayudar en signos y tú me puedes ayudar a mí en otras expresiones, en otras palabras. Eso es fundamental e importante. Tú investigas la lengua de signos, yo te puedo signar y tú me puedes investigar en la lengua de signos. Exactamente, y después con mi aprendizaje podemos ir colaborando. De esta manera podemos conseguir desarrollarnos plenamente. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia, ya he terminado. ¿Tenéis alguna duda? Bueno, pues nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis preguntarle alguna cosa? No os quedéis todos callados, animaros, preguntarle. Parece que tienen un poco miedo de salir aquí. Consultar muchas cosas, que es muy interesante. Hay que indagar un poquito más. Bueno, pues nada más. Un momento, hay aquí una duda. ¿Podrías venir, por favor? Gracias. Es que dice que has comentado que has estado en Valladolid, que tú utilizas la lengua de signos española, y tú coméntame un poco la comparación. ¿Cuál es más fácil, lengua de signos americana o la española? A ver, la primera pregunta, el tema de la lingüística. De la cultura, la gramática. No puedo comparar una u otra, son diferentes. No podría responderte a eso. No podrías decirme lo que es la estructura, lo que es la gramática. Sí, hay muchísimas. ¿Qué diferencia hay entre la americana y la Por española? ejemplo, la estructura, sé que no es la correcta, pero bueno, mira, yo me como una manzana, la persona, la cosa y el verbo. En América es distinto. Primero está Persona. yo, una manzana, me como, persona, verbo y el objeto. Entonces, en casa, aquí se dice dentro de casa y allí en la casa dentro. Es distinto. Podemos compararlo. Las configuraciones también son diferentes. Hay configuraciones que aquí no se utilizan. Sí. Es como en el inglés, aproximadamente, se aproxima a la estructura inglesa, pero la española... Comparativamente, la lengua de signos española y la lengua de signos americana son muy diferentes. El inglés y la lengua de signos americana son un poco más parecidas, un poco más. Pero en español es más complicada, por eso a lo mejor al sordo le cuesta más trabajo aprender... Para los sordos americanos, aprender la lectoescritura inglesa es más fácil que para los sordos españoles. Eso es lo que te comento que me parece a mí que sucede. Entonces, las leyes educativas no se dan cuenta de que no se trata de ayudar al pobre sordo, no. Se trata solamente con ofrecer subtítulos no se soluciona el problema. Hace falta intérpretes de lengua de signos. Hace falta que dentro del sistema educativo la lectoescritura española se haga en lenguas de signos españolas, que se utilice dentro del aula. Para que tú después puedas aprender español escrito, eso es. Pero dentro del aula se debe utilizar la lengua de signos a las personas sordas. Para que primero se desarrollen y después adquieran el lenguaje. Por eso ese es el problema que tenemos aquí en España, que todavía en ese sentido no hemos evolucionado. Eso es tenemos que conseguirlo ahí. Sí, es importante la difusión. Gracias. Por ejemplo, que no hay profesores que conozcan bien la lengua de signos, ese es el problema también. Que hay profesores, por ejemplo, bien, que adoptan el rol de... que podía ser el mismo profesor que adopte el rol del intérprete y el maestro. Exactamente, eso es muy importante, claro. ¿no? Eso es muy importante. Un momento, que eso poco a poco tendremos que conseguirlo, dice, ¿no? Es que Nieve comenta eso, que el mismo maestro
sea intérprete de lengua de signos. Eso es lo que se intenta conseguir, que eso sería lo fabuloso, no solamente el intérprete de lengua de signos, sino maestro con lengua de signos. Pero ¿cuál es el problema? Si yo soy un profesor, quiero acceder a la universidad, a la enseñanza, y los alumnos también tienen algunos problemas, que son sordos, ciegos, tienen problemas de motricidad. Imagínate un grupo con esta diversidad dentro del aula. ¿Y qué hacemos? El 100% de las horas en lengua de signos querría enseñar el 100% en lengua de signos sin intérprete de lengua de signos. El dominio de la lengua de signos es muy necesario. Perfecto, eso me ha parecido lo ideal. Por ejemplo, el que se dice que sea una profesora con lengua de signos, el que tenga un intérprete dentro de clase, eso sería, por ejemplo, ¿no? Tenemos todo el alumnado, ¿no? Alumnado oyente, alumnado sordo. Estamos hablando de la integración. Tenemos aquí al intérprete, yo soy el profesor, yo no sé lengua de signos, el maestro no sabe, pero la intérprete sí. Que eso sería lo idóneo, eso es lo que tenemos aquí. En Gallaudé, allí funciona como exactamente en Gallaudé. ¿Tienes que soy el intérprete o todo exactamente en lengua de signos? En Gallaudé específicamente es todo en lengua de signos. Sí. Todo en lengua de signos, los oyentes y los sordos, todos utilizan la lengua de signos. Por ejemplo, en el colegio, para sordos, igual, todo en lengua de signos. Si eres oyente, no puedes acceder al colegio. La lengua de signos es una habilidad y una obligación. Aquí en España todavía nos queda mucho para conseguirlo, Aquí sí estamos luchando a nivel nacional, el intentar que sea la lengua de signos como una lengua, dice, pero aquí vamos como las tortugas. Aquí todavía nos quedan 4, 5, 6 o no sabemos, porque aquí vamos dormidos en ese sentido. Todavía no hemos despertado la necesidad de la lengua de signos. España todavía tiene que despertar y luchar e intentar conseguir eso. Pues intentaremos conseguirlo. Vamos a ir con posibilidad, vamos con lo que necesitamos movernos. Yo he venido fuerte ahora, No soy la única persona. Tengo profesores que conozco también y van a colaborar conmigo en la comunidad. Necesito, el apoyo de la comunidad sorda para conseguir estos cambios, estos avances. Una persona sorda no consigue el cambio. Hace falta que la comunidad sorda colabore. Necesitamos luchar. Eso es. Con una sola persona no, necesitamos muchas personas que vayamos consiguiendo que esto pueda lograrse, ¿no? De aquí a un futuro y que no sea un futuro muy lejano. Aunque el gobierno va lento, nuestro gobierno es lento, pero bueno, poco a poco. Pues sí. ¿Alguna otra duda más? Perdona, yo soy sordo. Claro, es que están comentando que no estamos habituados a levantarnos y a ponernos ahí a asignar. Lo normal es quedarnos en nuestro sitio y que nos interpreten. Sí, yo no quería hacerlo como normalmente se hace, porque a lo mejor esto no estaba adaptado para personas con movilidad reducida y quería hacerlo aquí para que el intérprete me viese con claridad, no hacía falta avisar, porque de forma natural el intérprete me está viendo y yo directamente puedo hablar con vosotros. Yo creo que es mejor. Hola, muy buenas tardes por haberme invitado. Yo soy una persona sorda y quisiera hacer una pregunta sobre una cuestión. Estamos hablando de la universidad. La universidad que allí, ¿cómo crearon los sordos en la universidad? ¿Cómo se crearon allí? Pues la verdad es que esto es un tema histórico que yo no puedo entrar en detalle porque lo desconozco. Sé que en 1500, que actualmente en la Universidad de Gallaudé tiene 151 años desde su creación hasta ahora. Cristina, perdón, gírate que no te veo. Fue cuando se creó Gallaudé, ¿no? Hace 151 años. Sí, al principio había una gran cantidad de problemas, porque las personas sordas no tenían muy claro si dónde estaban los colegios o no. Y los sordos pedían, protestaban, querían una universidad, reivindicaban una y otra vez, tenía un nombre que no recuerdo bien.
el presidente de Estados Unidos, Lincoln, decía que sí, que de acuerdo, que aceptaba la propuesta, pero ¿en qué zona? Pues en la peor zona de todos los Estados Unidos, cuidado. Yo aquí he estado, os estoy contando la parte bonita de mi experiencia en Gallaudet, pero la verdad es que ha sido muy complicado. La zona donde se encuentra la universidad es una zona social deprimida, marginada, con unos barrios pobres, en los que frecuentemente se ven tiroteos, gran cantidad de problemas. Zona peligrosa. Poco a poco está mejorando, sí que es verdad, la zona de la universidad es buena, con algunos cambios, pero o sea, la comunicación dentro es perfecta para las personas sordas porque la lengua de signos es la que se utiliza, pero que realmente para las personas que viven allí, que están en residencia o fuera de la ciudad, saben que en Gallaudet hay muchísima diversidad, muchas lenguas de signos. Hay tiendas cerca, hay metro, que pueden acceder con facilidad, se pueden divertir, pueden acceder a conferencias, hay de todo. Que allí dentro duermen, lo tienen todo, ¿no? Sí, es algo positivo, que sea la única universidad del mundo, pero también hay algún que otro problema. En Europa, a ver, una universidad para sordos sería posible, pero lo veremos poco a poco, si esto se consigue o no. Sí, esperemos que eso sea así. Por ejemplo, la universidad allí dentro, bien, históricamente, o sea, quisiera saber si ellos tienen muchos libros, acceden a mucha bibliografía. Sí, yo he estudiado lengua de signos americana y puedo explicar aquí a través de la web, de la referencia bibliográfica, si tenéis interés, yo puedo explicaros dónde se encuentran y podéis acceder a toda la bibliografía, todas las referencias bibliográficas, que hay gran cantidad de documentación. Yo la desconozco porque no la he estudiado en profundidad, pero la próxima vez que vaya a Gallaudet, la verdad es que me voy a dedicar también al tema de la historia, de cómo se creó, de los sordociegos, perdón. Muchísimas gracias por la información, te lo agradezco. Disculpa que no pueda responderte en profundidad, pero... ¿Alguna pregunta más? No sé si hay alguna cuestión. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias a todos.